El almirante Jorge Montoya fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Gracias por venir, almirante. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Quisiera primero preguntarle sobre algo que ayer dijo aquí en Willax Televisión el almirante Gianpietri y que nos ha llamado tremendamente la atención. El almirante Gianpietri narró que en el momento de preparar el expediente, de mandar capítulos distintos para fortalecer la extradición, la solicitud del Estado peruano de extraditar a Alberto Fujimori, la Procuraduría encargada, ad hoc, encargada para este tema y en manos, ciertos aspectos en manos precisamente del actual segundo vicepresidente Omar Chejade, envió la información a Chile de todas las adquisiciones que nuestras Fuerzas Armadas habían hecho durante ese periodo. Y me pareció tremendamente grave. El almirante lo ha señalado como algo muy grave. Sí, es algo serio, muy grave, y ha sucedido acá en nuestro país. En el momento que sucedió fue motivo de noticia. Salieron en algunos medios esta información de que la Procuraduría que estaba viendo el caso de extradición del presidente Fujimori había preparado unos cuadernillos de extradición de diferentes materias, una de las cuales contemplaba los decretos de urgencia que se habían dado en la década de 90 con motivo del conflicto con el Ecuador para la adquisición de armas para las Fuerzas Armadas. Y en estos cuadernillos de extradición estaba detallado todo el armamento que se había comprado, en qué estado de operatividad se encontraba en ese momento que estaban preparando el cuadernillo. O sea, estoy hablando ya 10 años después del conflicto. O sea, estaba dando el estado operativo de nuestras Fuerzas Armadas a un país vecino. Eso no lo da nadie, ¿no? Realmente se puede calificar de traición a la patria. Ahora, no he podido verificar con exactitud qué procurador o qué procuradores son los que prepararon este cuadernillo, pero el señor Chejade era uno de ellos, de los que estaba trabajando en este tema. Eso habría que confirmarlo para poder dar la verdad exacta, ¿no? Ahora, ¿qué necesidad tenían de enviar esta información a Chile? Ninguna. Porque había una serie de temas que realmente funcionaron y se extraditó a Alberto Fujimori. Pero ¿qué necesidad tenían de enviar la información de nuestras Fuerzas Armadas? Ninguna. O sea, acá es donde el peruano tiene que reflexionar, ¿no? Los medios de comunicación, las entidades que trabajan en estos temas, las ONG, deben reflexionar de en qué país viven. O sea, todas las personas que viven en un país defienden sus intereses. Acá en el Perú, no. En el Perú no defendemos los intereses nacionales, defendemos intereses ideológicos en algunos casos, de venganza política en otros casos. Con el caso de Fujimori fue una venganza política. No tenían la forma de extraditarlo porque no encontraban fundamentos sólidos. Chile no los aceptaba, el Poder Judicial chileno, que es independiente y autónomo, y estaban tratando de buscar y acumular cosas disparatadas, porque ese cuadernillo que presentaron con las compras que había realizado el gobierno peruano, no significa que todas las compras estuvieron mal hechas. Si hubo malos manejos, quizás tuvieron algún punto, pero no era para presentar lo que habíamos hecho de esa manera. No, y mucho menos dar esos detalles. Esos detalles que son secretos militares. Secretos, absolutamente. Ahora, ¿ese cuadernillo fue efectivamente funcional para la extradición? Porque no está entre los temas. Los temas por los que se extraditó a Fujimori son otros. Así es. O sea, el Poder Judicial chileno no lo consideró válido. No consideró ninguna prueba en lo que habían presentado. Pero tampoco y devolvió el cuadernillo. De esa manera. No, ya no lo devuelven, es parte de su expediente, de su legajo jurídico. ¿Existe alguna posibilidad de que la inteligencia chilena no conozca esa información? No, yo creo que es natural. O sea, ahí Chile ha actuado como cualquier país. O sea, eso no podemos poner ningún pero, al contrario, está en la obligación de hacerlo. Si acá nos cae información de algún país de interés, definitivamente las entidades del gobierno la deberían pasar a los servicios de inteligencia. Es natural. Para eso existen los servicios de inteligencia, para determinar lo que le hemos regalado, ¿no? Lo que hemos entregado de información. Y acá habría que meditar también en el tema actual. O sea, el nivel de transparencia que existe en el tema de gasto militar en el Perú es exagerado, ¿no? Todo se muestra en la página web. Un investigador de prestigio me lo comentó. Me dijo de que había estado haciendo investigaciones, buscando datos, y se había quedado impresionado de la cantidad de información de defensa que se encontraba en una página web cualquiera, que puede acceder cualquier país. Ese es nuestro estado de indefensión. O sea, no solamente en el mal estado de los equipos que tenemos, sino también en la información que ponemos a disposición de cualquiera. Se confunde lo que es transparencia y rendición de cuentas con lo que es libertinaje en la información. Creo que estamos en una oportunidad como para cambiarlo, tomar una reflexión seria sobre el tema y tratar de enderezar el timón, no para que haya secretismo,
sino para que las organizaciones del Estado que están en la obligación de verificar esto, como la Contraloría General de la República y el Congreso, lo hagan, pero que no sea de dominio público, porque atenta contra la seguridad nacional. Claro. Fíjense lo que ha tenido que pasar para sacar esto a la luz, ¿no? Un despropósito del segundo vicepresidente jala todo este tipo de información. Y esos cuadernillos de información, como dice, no sirvieron para nada, ¿no? Sin embargo, se entregó información. Se entregó información, se regaló información, menospreciando la calidad de las Fuerzas Armadas del Perú. Porque eso es lo que dice el cuadernillo, ¿no? De que somos unos ignorantes, que no sabemos mantener los equipos, cuando lo que no había presupuesto para seguir manteniéndolos. Todo está en función a cuánta plata hay para mantenimiento, cómo van a estar los equipos. No que estaban mal. Cuando se compraron, estaban en buenas condiciones. Sirvieron para el objetivo para el cual se decidió. En el conflicto llegaron tarde porque la compra fue tarde, ¿no? Pero al menos sirvió para poder tener y recuperar la fuerza que se había perdido. Y eso no se valora. O sea, es momento de reflexionar. Los políticos tienen que reflexionar. Los partidos políticos están en extinción. Si usted analiza cómo han ido variando la captación de votos de nuestros partidos políticos tradicionales, es impresionante. Ahora no llegan ni al 30%. El 70% es de caudillismo. Y una democracia sin partidos políticos sólidos no es una democracia perfecta, ¿no? Tenemos que apuntar a eso. Y los partidos deberían estar haciendo ese tipo de labor, tratar de mantener, de seguir incrementando su fuerza política para que haya un verdadero balance democrático en el país. Creo que eso nos falta. Eso nos falta. No, definitivamente nos falta también madurez y seriedad. Y como usted ha dicho, serenidad, ¿no? Yo no entiendo cómo es que un grupo de profesionales pueden haber cometido un error tan grave, ¿no? Sí, y no haber ni siquiera meditado, ni consultado, ni pensado antes de hacer ese envío, de enviar esa información a Chile. Esto lo voy a repetir, y no porque yo sea de algún partido. Yo no tengo partido político. Mi partido político son las Fuerzas Armadas y el país. Sucedió en el gobierno de Toledo. Lamentablemente las instituciones estaban deterioradas porque habían sido atacadas brutalmente cuando, entre comillas, dicen, se recuperó la democracia, ¿no? La democracia siempre ha existido, igual, de una manera u otra. Siempre el partido que está en el poder dice que es democrático, pero en realidad toma acciones que no son democráticas. Una prueba es esta. Las instituciones fallaron. Esa información del procurador no salió del aire. La tuvo que pedir y se la tuvo que dar o el Congreso, porque el Congreso tenía ese informe de los 10 años de compra en el periodo de Fujimori, porque lo pidió y las Fuerzas Armadas lo entregaron, o la Contraloría General de la República, que es un ente que debe controlar las acciones de compra de las Fuerzas Armadas, pero debe igual cautelar los secretos militares. O sea, fallaron muchas instituciones. De repente los ministerios de Defensa e Interior, si es que a ellos le pidieron información, no sé a quién se la pidieron, pero esa información no salió del aire. Significa que otras organizaciones del Estado cometieron faltas en este sentido. ¿Qué significa eso? Que tenemos una democracia sumamente débil. Una democracia sin institucionalidad deja de ser democracia y se convierte en otra cosa, ¿no? Y acá todo era manejado por el sesgo político, venganza política y nada más, no intereses nacionales. Ahora, eso parece que regresa cuando uno lee de pronto que se ha pedido una prórroga y una segunda prórroga, o sea, se ha pedido 2 veces prórroga a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar el caso de los comandos Chavín de Huántar, que no es finalmente un caso que ya el Estado peruano, la Corte Suprema había procesado y había tomado la decisión y se había puesto las cosas en su sitio. Hay 4 personas que están siendo procesadas por ese tema que no formaron parte de la gran audacia militar y que se infiltraron en esta acción. Hoy día, almirante, hoy día el viceministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, ha declarado que el Perú ya ha asumido una posición, ha dicho, en relación al informe sobre los comandos Chavín de Huántar enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ha dicho que nuestro país no se allanará y no aceptará el procesamiento de los militares que estuvieron a cargo del rescate, y que esa es la posición del Estado peruano. Sin embargo, el Estado peruano ha pedido 2 veces la prórroga a la solicitud de esta comisión. Eso es algo increíble realmente, ¿no? O sea, la situación que se ha presentado ha sido provocada por el mismo Estado peruano.
no ha sido provocada por extraños. Ni siquiera por la comisión. La comisión ha hecho su solicitud. Así es. Y esto es lo que nos llama la atención. Esta operación, si nos ponemos a recordar un poco, fue una operación muy bien planeada y muy bien ejecutada. Y que no solamente abarcó el rescate de los rehenes, sino el mantener a toda la vecindad de la embajada de Japón. En esa época hay que acordar al país qué cosa pasaba. La embajada estaba tomada y alrededor son manzanas con casas de viviendas residenciales. O sea, el Estado tuvo que plantear todo un operativo para mantener a esas personas un poco alejadas de lo que se estaba haciendo, viviendo en el mismo sitio. O sea, fue una operación brillante bajo todo punto de vista. Desde la preparación para poder llegar a rescatarlos, hasta cómo hicieron los túneles, de dónde trajeron a la gente, cómo sacaron el material, y nadie lo observó, y nadie se dio cuenta. No se filtró la información a los terroristas y no hubiera sido un fracaso. Y después el planeamiento de esa gente que entró, esos comandos que entraron y arriesgaron su vida para darnos paz y tranquilidad, se prepararon durante 3 meses para hacer esta operación, lejos de su familia y sin dar información a nada. O sea, todo eso es lo que hay que valorar, todo eso es lo que ha costado. Han entrado en inferioridad de condiciones de armas, porque las armas que llevaron eran armas de corto alcance, justamente para no dañar a los rehenes. Los terroristas, vean las películas que han pasado ustedes acá, el día de ayer las he visto, tenían lanzagranadas, fusiles FAL, armados con armas de guerra de una potencia superior a la que estaban llevando los que estaban yendo a atacar. Y si después de haber hecho una operación brillante no se les da el reconocimiento que merecen, esto realmente es inconcebible. No encuentro palabras para describirlo. Y yo cuestiono inclusive hasta el juzgamiento de los 4, porque aparentemente es por el dicho de un japonés que estuvo también preso, un japonés que se sabe de qué ideología tiene y qué cosa estaba haciendo, y que por podría, ese dicho... podría haber sufrido síndrome de Estocolmo. Yo creo que estaba totalmente inmerso en el síndrome de Estocolmo, porque se separó del resto de rehenes. No era una persona aceptada en el grupo de rehenes. Eso lo han comentado los mismos rehenes después de haber salido del problema en los últimos años. Entonces, hasta eso debía ser cuestionado, ¿no? Pero bueno, el país es más papista que el Papa y está haciendo ese juzgamiento, déjenlo que lo termine, ¿no? Y está funcionando la justicia, pero no tienen por qué involucrar al resto. Al contrario, hay que agradecérselos permanentemente. Y esta gente está bajo tensión permanente.